Vamos con los antihistamínicos. Ahora vamos a hacer ya tres grupitos sencillos, pero que hay que precisar algunas cosas. Obviamente que el antihistamínico es un sintomático básico, ¿no? Y la acción sobre receptores de histamina es fundamental sobre receptores tipo H1 y H2. H1 actuando fundamentalmente en músculo liso, ¿no? Células endoteliales, y H2 en las células parietales, en el bloqueo de la secreción gástrica, pero que también hay receptores H2 en las demás células. O sea, cuando uno tiene una urticaria severa, el bloqueo no solamente debe ser H1, sino también debe ser H2. O sea, H2 fundamentalmente, ¿quién? Ranitidina en nuestro caso, ¿no? Cuando uno habla de ranitidina, uno fundamentalmente dice cuánto es, ¿qué nos interesa saber? ¿Cuánto es el bloqueo ácido que puede hacer? Por lo general 60%. Si yo lo comparo con su competidor, que es inhibidor de bomba de protones, ¿cuánto llega el bloqueo de inhibidor de bomba de protones? 80%. Ahí la diferencia de potencias generalmente para poder compararlos, ¿ok? La inhibición clásica, la ranitidina, es hasta 60% de la secreción gástrica. En el inhibidor de bomba de protones, 80%. Los bloqueadores H1, nosotros podemos dividirlos en varios subgrupos, pero más que todo funcionales. El subgrupo 1, ¿no? El primer grupo, fundamentalmente son aquellos que pasan la barrera hematoencefálica, ¿no? Son aquellos que pasan la barrera hematoencefálica, producen depresión del sistema nervioso central, ¿no? Somnolencia, y además, ¿no? O sea, producen sedación, y además de eso tienen actividad anticolinérgica. Obviamente, a veces tienen mucho más potencia que los otros, pero tienen todos estos efectos adversos. Fundamentalmente, ¿cuáles son ahí? La clorfeniramina, ¿no? Es en nuestro medio la más activa, y los gringos utilizan la difenhidramina, que nosotros tuvimos hasta hace unos años, que ha vuelto a aparecer en algunas fórmulas antigripales, pero la difenhidramina como tal, el Benadryl clásico que se usa en otras partes del mundo, todavía no lo tenemos como medicamento solo, ¿no? Como monoterapia, que es muy activo y tiene esos efectos, como decíamos, esos efectos sobre el sistema nervioso central, ¿no? La difenhidramina. En el segundo grupo tiene la característica de pasar muy poco la barrera hematoencefálica, por lo tanto disminuye mucho la sedación, ¿no? Atraviesan muy poco, o sea, tiene muy poco efecto en el sistema nervioso central, ¿ok? Y no tiene efecto anticolinérgico. Con esto les voy diciendo que los del primer grupo no deben usarse en ancianos, no solamente porque incrementa la sedación, los del primer grupo, sino porque el efecto anticolinérgico puede producir retención urinaria, especialmente en los pacientes que tienen hipertrofia benigna de próstata, ¿ok? Entonces, siempre debe tratarse en ancianos, usar el segundo grupo. Y el segundo grupo, fundamentalmente tenemos a la cetiricina y la loratadina. La cetiricina y la loratadina, ambos de 10 miligramos, ambos usados cada 24 o cada 12 horas, dependiendo de la intensidad de los síntomas. Existía un tercero que era la terfenadina, que era el más potente de este grupo. Pero recordemos, en la historia de la terfenadina, fue un medicamento que en estudio de fase 4 demostró mortalidad por arritmias ventriculares malignas. Fue retirado. Entonces, eso es interesante porque de la terfenadina sale un medicamento del tercer grupo. En el tercer grupo están fundamentalmente metabolitos activos o enantiómeros. Enantiómeros que son modificaciones de la molécula original, como la levocetiricina y la desloratadina, ¿no es cierto? Y metabolitos activos de la terfenadina, se sacó el metabolito activo fexofenadina, que es el Alegra que hoy en día se utiliza.
Entonces, de la terfenadina ya sabemos que producía torsades points, torcida de puntas, producía mortalidad, incrementado por el uso concomitante con macrólidos, acordémonos que por acción de la CYP3A4, y se descubrió que tenía un metabolito activo que no que producía la arritmia y otro metabolito activo que no producía la arritmia. El que no producía la arritmia fue sintetizado y se le dio nombre de fexofenadina. Y ese es el de tercera generación. Entonces las indicaciones fundamentalmente son las clásicas, ¿no? Las clásicas indicaciones de urticaria, ¿no? El efecto antihistamínico, fundamentalmente reacciones alérgicas, incluso rinitis alérgicas son más específicas en el grupo 2 y en el grupo 3, y los efectos adversos anticolinérgicos que hay que tener en cuenta de los antihistamínicos, boca seca, ¿no? Estos se ven en el primer grupo, ¿no? El anticolinérgico, impotencia, ¿no? La retención urinaria, boca seca, y puede precipitar crisis de glaucoma de ángulo. Los efectos de sedación también, que se ven más con el primer grupo, ¿no? Sedación, ¿no? Confusión y deterioro cognitivo, y ganancia de peso y otros más que se pueden ver más raros en todos los grupos de estos pacientes. Entonces es básicamente con antihistamínicos y la historia de la fexofenadina, que siempre es interesante entenderla, porque siempre la preguntan, como está, ¿de dónde deriva? La pregunta es más sencilla. Fexofenadina deriva de terfenadina, ¿no? ¿Y qué cosa es? Un metabolito activo, sí. ¿La qué? Es grupo 3 también, como metabolito activo. Así es. Grupo 3. Y los AINES. Los AINES hay que tener en cuenta, ¿no? Los AINES hay que tener en cuenta, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? La inhibición, ¿no? De la COX-1 y la COX-2, los antiinflamatorios, ¿no? Los clásicos inespecíficos, o sea, tenemos los AINES inespecíficos o AINES clásicos, ¿no? ¿Quiénes son AINES clásicos o inespecíficos que actúan sobre la COX-1? La COX-1 es constitutiva, ¿no? Constitutiva, y actúa a nivel plaquetario, ¿no? Activación plaquetaria, vasoconstricción, a nivel vascular, ¿no? Especialmente vasculatura renal y la broncodilatación, y dentro de la función renal manteniendo la perfusión renal. Entonces los efectos adversos más frecuentes son justamente la inhibición de la COX-1 va a producir, ¿no? Incremento de la secreción gástrica, ¿no? Y con disminución de la calidad del moco. Entonces eso produce en la mucosa gastrointestinal, eso produce como efecto adverso, por lo generalmente gastropatía por AINES, hemorragia digestiva, úlcera péptica. ¿Ok? Entonces ese es uno de los efectos adversos por la inhibición de la COX-1, ¿no? En los AINES inespecíficos. Lo otro es, ¿no? Disminución de flujo renal, y ¿no? Lo que puede producir daño renal, incluso nefritis intersticial en los pacientes secundariamente al uso de AINES. Y por último, la posibilidad de incremento de la muerte cardiovascular por inhibición, ¿no? O sea, por interferencia en la homeostasis de las plaquetas. Entonces, esta actividad sobre COX, o sea, de inhibición de COX, es la que se trató de inhibir utilizando los COX-IF, que eran los inhibidores directos o específicos de la COX-2, porque la COX-2 es la inducible, o sea, esta se produce solamente bajo condiciones de inflamación. Bajo condiciones de inflamación se produce la COX-2, ¿no? Donde generalmente va a aparecer todos los efectos secundarios a inflamación, todos los efectos específicos para la migración, ¿no? Quimiotáctica y la vasodilatación específica dentro del proceso inflamatorio, pero también hay una regulación, ¿no? Sobre las proteasas, las quinasas, sobre lo que va a ser el daño a nivel cardiovascular. Entonces los COX-IF supuestamente debieron ser los COX-IF, que son los inhibidores específicos de la COX-2, debieron ser la solución, pero no lo fueron, justamente porque terminaron produciendo incremento de la muerte cardiovascular por incremento del infarto de miocardio, ¿ok? Incremento del infarto de miocardio. Entonces vamos a ver
específicamente, o sea, si vemos uno de los efectos adversos, cardiovascular, trombosis, infarto de miocardio, esto se ve en todos los AINES, y hay aquellos que son más intensos, o sea, tienen más riesgo, o sea, riesgo relativo que otros. Y hoy en día los que tienen más riesgo relativo acá son los COXIF. Los COXIF son los que tienen más riesgo relativo sobre infarto de miocardio y trombosis, y también stroke o apoplejía o infarto cerebral. ¿Ok? Mientras que los inespecíficos obviamente van a producir erosiones, úlceras gástricas, ¿no? Pueden producir, y también pueden producir propensión a equimosis y riesgo de hemorragia, ¿no? Entonces, esos son más que todo los COX-2. ¿Quiénes son los que producen mayor gastrolesividad? También está eso bien estudiado por riesgo relativo. El más gastrolesivo es el ketorolaco. Le sigue los oxycan, fundamentalmente el piroxicam, como gastrolesividad, ¿no? Y de los AINES inespecíficos, el que tiene menos gastrolesividad, ¿no?, es fundamentalmente el naproxeno, ¿no? Tiene menos gastrolesividad. Y a nivel renal, ¿no?, donde puede producir, como decíamos, disminución del flujo renal, a nivel renal, el Sulindac es el medicamento clásicamente, ¿no?, señalado como el menos dañino a nivel renal. Entonces, dentro de los grupos, nosotros decíamos, tenemos los AINES, los inespecíficos o clásicos, ¿no? Y de ahí tenemos los salicilatos primero, como grupos, salicilatos, de ellos el ácido acetil salicílico o aspirina. ¿Ok? ¿Qué características tiene? La característica que tiene fundamentalmente es que su unión a tromboxano es fundamentalmente irreversible, y eso le da la calidad de protección de actuar fundamentalmente a nivel de plaquetas y de prevención de la agregación plaquetaria. Entonces su acción sobre el tromboxano es irreversible, mientras que la unión que pueden hacer todos los demás AINES a tromboxano, que también lo hacen, es reversible. Entonces, ¿qué puede producir otro AINE si se da al mismo tiempo que aspirina? Puede interferir en la protección. Incluso disminuye, se dice, hasta el 50% de la protección que infiere la aspirina. Entonces, ustedes tienen un paciente que toma aspirina porque tiene cardiopatía coronaria. Si ustedes le dan cualquier otro AINE, pueden interferir con la protección y disminuir o incluso desaparecer el efecto protector de la aspirina. Entonces, eso tiene que tener en cuenta siempre. No se debe prescribir AINES concomitante a aspirina cuando la aspirina se está usando como antiagregante plaquetario. Entonces, ese grupo importante. La mayor parte de estos son ácidos. Y dentro de estos ácidos también están los enólicos, los ácidos enólico, están, como decíamos, ¿no? Y ahí hay que entender, por ejemplo, lo que es el metamisol. Las pirazolonas están en este grupo, y las pirazolonas está el metamisol dentro de estos grupos de pirazol, de los ácidos enólicos. Entonces, actividad clásica, así como decíamos de los ansiolíticos, ¿se acuerdan? La actividad clásica de los antiinflamatorios fundamentalmente pasa ¿por qué? Por la antipiresis, por la antiinflamación, por la analgesia y la antiagregación. La antiagregación, fundamentalmente aspirina, nada más. El resto no tiene un efecto importante. Es el único que se liga irreversiblemente. Entonces, por eso es la actividad de aspirina. Pero, por ejemplo, en el caso de metamisol, su actividad es netamente antipirética analgésica, pero no tiene actividad antiinflamatoria. No tiene actividad antiinflamatoria. Igual en los oxicams. En los oxicams, piroxicam, meloxicam, tienen actividad antiinflamatoria y analgésica, pero no antipirética. No tiene actividad antipirética. Entonces los oxicam tipo piroxicam o meloxicam tienen actividad antiinflamatoria importante y tienen actividad analgésica, pero no tienen actividad antipirética. Entonces van cambiando
van cambiando de acuerdo a eso, ¿no? Están, por ejemplo, los ácidos acéticos, y de ellos uno importantísimo, el indol acético, está la indometacina. La indometacina es, aunque ustedes probablemente lo usen poco, es uno de los que tiene mejores indicaciones. La indometacina tiene actividad antiinflamatoria y tiene actividad analgésica, pero además de eso tiene una actividad por mecanismos no descubiertos sobre la migración, ¿no? De la migración de los macrófagos, inhibiendo la migración de los macrófagos, especialmente efectos sobre el microtúbulus, muy parecido a la colchicina. Por eso es que la indometacina es de elección en la gota, es de elección en gota, en pseudogota, ¿no? Y también es de elección en las espondiloartropatías seronegativas. En las espondiloartropatías seronegativas, la indometacina. Entonces, la indometacina en artropatías seronegativas, estamos hablando de espondilitis anquilosante, estamos hablando de artritis reactiva, estamos hablando de artritis psoriática, estamos hablando de enteropatías, ¿no? reactivas. Entonces, estos 4 fundamentalmente grupos, ¿no? de artritis seronegativas, la elección es indometacina. Gota también, en gota también es de elección. Tenemos después dentro de los acéticos también tenemos el diclofenaco, ¿no? y el ketorolaco. ¿No? Y diclofenaco y el ketorolaco. El diclofenaco, uno de los más usados, es uno de los que tiene, junto con el ibuprofeno, tiene todas las actividades, menos la antiagregante. Es antipirético, es antiinflamatorio y es analgésico. De ahí la gran utilidad que tiene el diclofenaco y el ibuprofeno, que es propiónico, es un derivado propiónico. Ibuprofeno. Tanto ibuprofeno, como decía, como diclofenaco, clásicamente tienen actividad antipirética, antiinflamatoria y analgésica. Pero de ellos el más seguro es el ibuprofeno, que tiene bajo riesgo cardiovascular y también tiene bajo riesgo de gastrolesividad. Por eso es que el ibuprofeno es el de uso clásicamente venta libre en todo el mundo, o lo llamado OTC, ¿no? Llamado venta libre o OTC, porque es un medicamento que dentro de los riesgos relativos tiene muy bajo riesgo de gastrolesividad, pero también tiene muy bajo riesgo de compromiso cardiovascular. Entonces tiene alta seguridad, perfil de seguridad y tolerabilidad. Sí. No, para antipiresis siempre es acetaminofén o paracetamol. Entre los dos no hay mucha diferencia, Pero voy a preferir ibuprofeno, ¿por qué? Porque diclofenaco tiene más riesgo cardiovascular y tiene más riesgo gastrolesividad que ibuprofeno. O sea, cuando son parecidos en efecto, yo siempre busco perfil de seguridad. ¿Ok? Busco perfil de seguridad. Pero en estos mismos voy a tener lo que se llaman los paraminofenoles, y ahí está el paracetamol, que no tiene actividad periférica, tiene actividad netamente central. Su inhibición de prostaglandinas es netamente central, no tiene actividad periférica y produce fundamentalmente antipiresis y analgesia, ¿no? Antipiresis y analgesia, todo a nivel central. Entonces el paracetamol en el mundo se utiliza no solamente oral, sino también parenteral, incluso intravenoso, ¿no? Es intravenoso. Mientras que el resto en el mundo es raro, o sea, por ejemplo el diclofenaco en el mundo no se utiliza por vía parenteral, lo usamos nosotros acá. Pero en el mundo uno no encuentra diclofenacos parenterales, lo encuentra en vía oral fundamentalmente. O sea, cuando uno revisa este tema, uno dice el parenteral de mayor utilidad, ¿cuál es? El acetaminofén o paracetamol, fundamentalmente para el manejo de la antipiresis. Ojo que no sirven en la hipertermia. Entonces hay que separar, como le dije al principio, eso, ¿no? No son útiles en la hipertermia, ¿no? O sea, golpe calor, que hoy en día cada vez se ve más, ¿no? Por los cambios climáticos,
o secundario a fármacos, como en el caso de, ¿no?, el síndrome neuroléptico. O sea, el manejo de hipertermia no va por el uso de antiinflamatorios de ningún tipo. ¿Ok? Entonces, esto es lo importante. Estos son los grupos. Y los COXIF, que básicamente son dos hoy en día, no fueron la solución, ¿no? O sea, eliminaron el riesgo de gastrolesividad, que era uno de los más importantes en los años 70, 80, pero apareció con ellos, en el Vioxx apareció el riesgo cardiovascular en estudios de fase 4, ¿no?, incremento de la muerte por infarto de miocardio, ¿no?, y hepatotoxicidad, que antes era mínima. Entonces, en estos medicamentos fueron retirados casi 6 de ellos, y hoy en día en el mundo solamente se utilizan Celecoxib y Eterocoxib. Celecoxib, que es el único aprobado por la FDA, y Eterocoxib, que es el clásico Arcoxia que usamos mucho en el país, ¿no? Indicaciones de los COXIF fundamentalmente va hacia lo que es inflamación por procedimientos dentales, ¿no? Y a veces es una alternativa, pero no medicamento de elección, ¿no?, en el dolor crónico, en la artritis, ¿no?, el dolor crónico, en el manejo de la antiinflamación crónica en enfermedades degenerativas. Y por último, para realizar ya el examen, los corticoides, que lo más importante en corticoterapia es saber que hay que usarlos lo más limitadamente posible, ¿no? O sea, ya sabemos que su actividad fundamentalmente es inhibir la producción de proteínas, ¿no?, suprimiendo migración de polimorfos nucleares, de linfocitos, y también invirtiendo la permeabilidad capilar ¿no?, como efecto antiinflamatorio fundamental, y disminuyendo también la inmunidad, ¿no?, por disminución de migración y por disminución de producción de anticuerpos. O sea, hay disminución de producción de anticuerpos y hay inhibición sobre inmunidad celular y humoral. Entonces, indicaciones fundamentales de los corticoides es asma, pero en el asma agudo. Recordemos que siempre en la crisis, que en el manejo crónico se puede utilizar por vía inhalatoria, pero solamente en el step 5 o 6, o sea, al final del paciente refractario, recién se utiliza prednisona en forma sistémica, ¿no es cierto? Pero antes de eso, todo es manejo inhalatorio. Y en el asma agudo es donde se utiliza, o sea, en la crisis es que se utiliza hidrocortisona, ¿no?, después de usar SABA, ¿ok? Donde nunca hay pierde, todas las vasculitis siempre utilizan corticoides, a veces como monoterapia en las vasculitis, ¿no?, limitadas, ¿no?, o combinado con ciclofosfamida, como es las que son asociadas a ANCA positivo, ¿no? Todas las vasculitis a ojo cerrado siempre van a usar corticoides, solos o asociados, ¿ok? PTI también siempre, por lo general, ¿no?, obviamente la PTI asociado casi siempre a autoinmunidad, sea secundario al ES o sea primario, ¿no? También a ojo cerrado, corticoterapia es la terapia de elección. En AR siempre se utiliza al inicio del tratamiento, ¿no? Siempre se utiliza al inicio del tratamiento para disminuir la destrucción articular hasta que los remisores hagan efecto. Recuerden que los remisores, ningún remisor actúa rápido, antes del mes. Metrotexate, hidroxicloroquina o incluso Etanercept o rituximab, cualquiera de ellos demoran en actuar, por eso que siempre se utilizan en paralelo al inicio corticoterapia, especialmente en la AR, poliarticular, con riesgo de destrucción, pero no se usa en etapas avanzadas, sino se usa fundamentalmente en el inicio o cuando hay complicaciones extraarticulares. El PCP, o sea, la neumonía por neumocistis clásico, en todas las neumonías por hongos, siempre en las primeras 2 semanas puede haber, especialmente en las primeras 48 horas, edema pulmonar por destrucción masiva de los hongos, y suele producir edema agudo pulmonar. La prevención de eso, porque es un edema inflamatorio, es el uso de corticoides. En el PCP y en la aspergilosis diseminada se suele utilizar paralelamente al antimicótico, se utiliza corticoide parenteral. Enfermedad de Crohn también, el tratamiento paralelo además es
con corticoterapia, y en la hepatitis autoinmune también se utiliza. Estas son las indicaciones, básicamente. Hay otras indicaciones más que se pueden utilizar, pero son las que no admiten ninguna duda. O sea, siempre se van a utilizar corticoterapia. Estas son las equivalencias que son importantes: la potencia antiinflamatoria, mineralocorticoide, y de todos los efectos adversos que ustedes ven acá, que son múltiples, no olvidar que la osteoporosis por corticoterapia ataca fundamentalmente columna. Pregunta clásica, ¿ok? ¿Por qué hacer la diferencia? Porque la osteoporosis clásica generalmente ataca las zonas, ¿no? O sea, zonas donde el hueso debió ser siempre duro, que no como se llama, lo que se llama las fracturas por fragilidad, que clásicamente cuello de fémur, muñeca, que son las clásicas fracturas del osteoporótico primario. Pero el secundario a corticoterapia, clásicamente donde más daño hace es a nivel de columna. Entonces la fractura clásica que hace un paciente con corticoterapia es fractura de cuerpo vertebral por aplastamiento. ¿Okay? Entonces cuando uno ve eso, uno tiene que sospechar si el paciente está utilizando corticoterapia. Otro de los efectos adversos que no debemos olvidar, que también es materia a veces de pregunta interesante, dentro de característico de los corticoides, es el pseudotumor cerebri, que es lo que el paciente hace hipertensión endocraniana, ¿no? Hace toda la clínica y la tomografía de una hipertensión endocraniana con focalización. Y entonces uno sospecha de la posibilidad de un tumor, y sin embargo es un efecto adverso, no hay tumor, se hace la resonancia, no hay tumor, se retira el medicamento y comienza a desaparecer los síntomas, ¿no? De pseudotumor cerebri. Obviamente que hay una serie de efectos, especialmente secundarios, al hecho de que el paciente por corticoterapia hace síndrome Cushing secundario. Recordemos que la causa de síndrome Cushing más frecuente hoy en día es iatrogénica, que es esta, ¿no? O sea, externa. Entonces ya tiene toda la clínica clásica del Cushing.